es un honor estar con el doctor Jorge Rico, quien es nefrólogo y miembro de número de la Academia de Medicina de Medellín. Él es médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada en Santa Fe de Bogotá, es internista de la Universidad de Cartagena y nefrólogo de la Universidad de Antioquia. Y como les conté, es miembro de número de la Academia de Medicina de Medellín. Con él conversaremos sobre temas en los que tenemos inquietudes los médicos generales y los especialistas de otras áreas diferentes a la nefrología. Eh, Doctor Rico, en pacientes que se siguen en los programas de riesgo vascular, especialmente los hipertensos, que están en un buen control, ¿cada cuánto debo yo solicitar evaluación de la función renal? Y cuando digo determinación de la función renal, sería qué exámenes, ¿no? ¿Qué exámenes debo solicitar y cuándo debo alertarme? Y dependiendo de esos resultados, ¿qué debo hacer? Eh, Primero que todo, buenas, profe, gracias por la invitación, gracias y lo felicito por este espacio muy importante de nuestra Academia de Medicina de Medellín, porque estos espacios son los que verdaderamente dan la oportunidad para poder fortalecer y dar a conocer nuestros conocimientos. Y ese es el objetivo de la academia, profe, de tratar de llegar hacia la comunidad. Bueno, ya respondiendo a las preguntas, profe, lo primero que todo es que la evaluación de la función renal no es complicada. La evaluación de la función renal, necesitaríamos tres exámenes importantes que son asequibles, son exámenes que los conseguimos en todas partes y son exámenes que tampoco son costosos. ¿Cuáles son los exámenes, profe? Una creatinina, que ojalá esté estandarizada en el laboratorio que uno la haga. Con la creatinina hacemos un cálculo de la tasa de filtrado glomerular. Hoy en día, para las personas que nos están viendo, la fórmula que más se utiliza es la CKDEPI. Ya esas recogidas de orina de depuración de 24 horas ya casi no se utiliza, sino uno con la creatinina hace un cálculo de la tasa de filtrado. Y los otros dos exámenes, profe, importantes vienen siendo un parcial de orina, que usted sabe, usted que es un gran semiólogo, sabe la importancia que tiene un parcial de orina porque nos dice muchas cosas de cómo están funcionando los riñones y también hacer una relación albuminuria-creatinuria que se hace en una muestra de orina ocasional. Con esos tres exámenes, profe, nosotros podemos saber si la persona tiene o no tiene enfermedad renal. Ahora, ¿cada cuánto debemos hacer? Yo creo que para esto primero tenemos que saber a quién se lo vamos a pedir. Y esto ha cambiado un poco porque las guías que nos rigen a nosotros los nefrólogos ya ampliaron el panorama en vista de la gran prevalencia e incidencia que tiene la enfermedad renal, es una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿a quiénes se lo podemos pedir? Obviamente a los pacientes hipertensos, obviamente a los pacientes diabéticos, porque son las dos principales causas de enfermedad renal, la diabetes y la hipertensión, pero las guías amplían este panorama. Los pacientes que tienen antecedentes en la familia de enfermedad renal, hay que también hacerles un examen de función renal. Los pacientes que consumen, se automedican mucho, esos pacientes que toman mucho ibuprofeno, diclofenaco, se automedican, se autorrecetan, también hay que hacerle estos estudios a los pacientes obesos, a los pacientes con sobrepeso, a los pacientes también, que este dato es muy importante y es fundamental, a esas mujeres embarazadas que han tenido preeclampsia, que quedan de pronto con algunas secuelas, también hay que hacerle pruebas de función renal y una población muy importante, profe, es a esos pacientes con enfermedad que usted los ve muy bien, con enfermedad cardiovascular, que el espectro es muy amplio. Entonces yo creo que teniendo en cuenta todos estos pacientes, creo que es bastante la población que hay que hacerle exámenes de función renal y a los pacientes también mayores de 60 años de edad. Entonces, ¿cada cuánto hay que hacerla? Eso, si nosotros diagnosticamos la enfermedad renal hay que clasificarla, profe, con unos grados. Estos grados van desde el 1 hasta el 5 y también hay que clasificarla por el valor de albuminuria. Entonces, si nosotros no tenemos enfermedad renal, y tenemos factores de riesgo, creo que anualmente debemos hacer estos exámenes de función renal. Pero si ya diagnosticamos con estos exámenes la enfermedad renal, tenemos que poner el apellido y el segundo, dependiendo del grado de daño renal, tenemos que hacerle estudios a veces cada mes, a veces cada 2 meses, a veces cada 3 a 6 meses.
Hay algunas situaciones, profe, para terminar, muy puntuales. Por ejemplo, en la consulta, ustedes médicos, por ejemplo, a pacientes de que ustedes de pronto le inician un IECA, un ARA2, que eso se ve mucho en los pacientes cardiovasculares. Si yo inicio un IECA o un ARA2, a ese paciente tengo que hacerle de pronto un control de la creatinina y un control de un potasio también, porque probablemente esa creatinina se vaya a subir un poquito en el momento que iniciamos un IECA, un ARA2 y también con estos nuevos medicamentos como inhibidores de GSLT2. Entonces yo creo que esa es la respuesta, profe, y podemos seguir. Claro. Entonces, mira, Jorge, si yo estoy siguiendo a mi paciente hipertenso y estoy haciéndole anualmente la determinación de creatinina, de citoquímica de orina, de microalbuminuria, ¿cuándo me alarmo? ¿Cuándo empieza esa determinación de decir, mire, yo tenía una creatinina de 0,7 y ahora me encuentro con una creatinina de 0,9? ¿Es importante eso a pesar de que aparentemente está en límites normales? Claro, profe, que es importante y gracias por esa pregunta que me la hace porque hoy en día tenemos que tener unos semáforos en rojo, unos semáforos en verde y unos semáforos en amarillo. ¿Cuándo un semáforo en rojo? Que es cuando yo me debo alarmar. Cuando nosotros hacemos un seguimiento, como usted bien lo estaba diciendo, de esa función renal y, por ejemplo, y el cálculo del funcionamiento renal de X personas es de 70. Normalmente una persona no debe tener una disminución de esa tasa de filtrado más de 5 centímetros por minuto por año. Eso es una progresión no normal o anormal, perdón, de esa enfermedad renal. Entonces, si yo tengo un paciente que le estoy haciendo ese seguimiento, y usted lo dijo muy claramente, a veces la gente no, tengo 0,7, ahora tengo 0,9, tengo 1 y tengo 1,1, pues está tranquilo. No, porque si partes de 0,7, 0,6 y ya tienes 1,1, la tasa de filtrado te está disminuyendo porque está aumentando la creatinina a pesar de que es un rango. Entonces, si la persona en sus controles tiene un deterioro más de 5 centímetros por minuto por año, esa persona hay que mirar y hay que ver qué es lo que está pasando. Lo normal es que esa progresión sea de 1 a 2 centímetros por año. Entonces, más de 5 es un semáforo en rojo. Ahora, ¿qué otro semáforo en rojo? Definitivamente cuando nosotros tenemos una tasa de filtrado menor de 60, independientemente de algunas variables, también considero que hay que estar pendiente, aunque ya sabemos que perfectamente personas de edad avanzada, también mujeres, sobre todo delgadas con masas musculares bajas, pueden tener tasas de filtrado que algunas escuelas ya están considerando que el punto de corte para ellos es 45, pero yo creo que con menos de 60 igual hay que tener un signo de alarma. Y no solamente, profe, los signos de alarma es con la creatinina y con la tasa de filtrado y con la progresión, sino con la albuminuria, con la relación albuminuria-creatinuria. Si la relación albuminuria-creatinuria en muestra ocasional es mayor de 30 miligramos sobre un gramo de creatinuria, ya estamos hablando de que el paciente tiene una microalbuminuria. La microalbuminuria o albuminuria A2 para otras personas es mayor de 30 hasta 300. Entonces, lo normal es que estemos con valores menores de 30. Si tenemos valores mayores de 30, ¿qué se recomienda? Repetir esa albuminuria, ojalá en un intervalo que no sea mayor de 4 a 6 semanas. Y si sigue siendo positiva, ya hay que alarmarse porque ya puede haber un compromiso renal. Profe, recordar usted que es un buen semiólogo, que hay algunas causas que pueden elevar la albuminuria, por ejemplo, una falla cardíaca descompensada, un estado de fiebre, una persona que ha hecho un ejercicio intenso, no, una albuminuria le puede salir positiva. Pacientes que están con un proceso infeccioso, también le pone infección urinaria, le puede salir la albuminuria positiva. Entonces, siempre tengan presente que hay algunas situaciones que ojalá las evitemos para poder hacer una buena albuminuria, profe. Perfecto. ¿Cuándo remitimos? Bien sea el médico general al internista o el internista o lo que somos del área de medicina interna, ¿cuándo remitimos al nefrólogo? Esa pregunta es muy importante porque ha tenido mucho debate. ¿Y el debate cuál es? Es que uno revisa todas las guías y las remisiones al nefrólogo. En casi todas las guías, cuando la persona tenga una albuminuria mayor de 300, quiere decir una macroalbuminuria, o para que nos actualicemos en concepto, albuminuria A3. Mayor de 300 es indicación de remisión al nefrólogo. Cuando la persona tiene un deterioro de esa tasa de filtrado glomerular de progresión rápida y no se le encuentra una causa, también hay que remitirlo. Y también las guías dicen que se remite al nefrólogo cuando las tasas de filtrado son menores de 45 o algunas escuelas hablan menores de 30. Pero
Yo pienso, profe, que cuando nosotros hacemos un diagnóstico, tenemos sospecha diagnóstica de enfermedad renal, por lo menos debe verlo un internista. Por lo menos, porque lo ideal es que el nefrólogo vea a todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad renal. Pero ya sabemos que la relación de nefrólogo con respecto a la población de pacientes con enfermedad renal no da para que los nefrólogos vean todos los pacientes. Entonces yo sí pienso que al internista hay que remitirlo cuando hay sospecha de diagnóstico de enfermedad renal. El internista perfectamente está capacitado para buscarle la causa, estudiarlo y confirmar si tiene una enfermedad renal. Ya si la enfermedad renal está un poco más avanzada o la albuminuria es mayor, o de pronto hay otras causas, profe, que es importante. Las causas tradicionales son la diabetes y la hipertensión, pero si yo tengo una sospecha de que puede ser una enfermedad glomerular o una nefritis tubulointersticial, pues yo sí considero que también sería indicación de remitirlo al nefrólogo pensando en que hay pacientes que hay que hacerle biopsia renal. Queda muy claro. Mencionabas ahora de que hay medicamentos que pueden afectar la función renal. Pacientes que toman de forma crónica, ¿qué medicamentos justifica estar muy alertas y de pronto dar algunas recomendaciones de que es mejor buscar alternativas a esos medicamentos? Bueno, este espacio es muy importante precisamente, profe, porque usted está haciendo educación. Y esta quizás es la pregunta más importante dentro de todas, porque transmitiendo unos conceptos claros podemos salvar vidas, profe, y podemos evitar que pacientes lleguen a enfermedad renal. Definitivamente el uso de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, puede ser una causa de daño renal. Ojo, los AINES son medicamentos que son buenos, sirven para muchas cosas, se pueden utilizar, pero ojalá que siempre los prescriba un médico porque hay que saber cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos y el tiempo para utilizarlos. Esos no pueden ser medicamentos prescritos o autoprescritos por pacientes porque precisamente son medicamentos que así sea una dosis pueden causar daño renal. Algunos antibióticos, profe, también pueden ocasionar inflamaciones en los riñones como nefritis intersticiales. Nosotros los nefrólogos no nos gusta de pronto ese uso indiscriminado y que se hace de a veces de medicamentos no tradicionales, de algunos medicamentos homeopáticos, de algunos medicamentos con base en hierbas, con base en productos que a veces se utilizan en algunas regiones de nuestros países muy tradicionales. Entonces hay muchos de esos medicamentos que también pueden ocasionar daño renal y daño hepático también. Entonces, eso con estos medicamentos. Hay algunos otros medicamentos que hay que tener también, que se utilizan mucho, y aquí hablamos, por ejemplo, de los IECA, los ARA2, lo utilizamos mucho los médicos, que hay que saber que estos medicamentos, cuando uno los utiliza, pueden aumentar un poquito la creatinina, pueden disminuir la tasa de filtrado, pero eso puede ser normal por el efecto que tienen estos medicamentos a nivel renal, pero a veces los médicos no saben este concepto y de pronto empiezan un captopril, un enalapril, un losartán, se sube un poquito la creatinina que se puede subir hasta un 15-20% y es normal que pase, pero a veces de pronto ellos no saben y le van de pronto retirando estos medicamentos que tienen grandes beneficios cardiovasculares y renales a pacientes. Entonces también es bueno que ellos sepan que estos medicamentos pueden producir inclusive esto. Ahorita están de moda los inhibidores de GSLT2 que también pueden tener una disminución de la tasa de filtrado en las primeras semanas o un aumento de la creatinina precisamente por vasodilatación, perdón, por vasoconstricción de la arteriola aferente, por disminución de la presión intraglomerular. Entonces, que los médicos sepan que estos medicamentos pueden tener esos efectos y saberlos manejar. Perfecto. Conversábamos ahorita de que anualmente yo le pido a mis pacientes el citoquímico de orina y encuentro que hay signos sugestivos de infección urinaria. Encuentro de pronto algunas bacterias, no muchos leucocitos, pero sospecho que tiene una infección urinaria. Le pregunto a mi paciente si tiene alguna sintomatología. ¿Qué debo hacer en esas circunstancias? Está asintomático completamente y el citoquímico de pronto sugiere, sobre todo si es una mujer, no un hombre, que hay infección urinaria por hallazgos en el citoquímico de orina. Bueno, gracias por la pregunta, profe, y eso pasa mucho en la consulta. La infección urinaria es un diagnóstico que se hace clínicamente y también obviamente paraclínicamente. Si nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas irritativos urinarios, o sea,
dolor en el momento para orinar o ardor, o aumento en el número de emisiones, polaquiuria, disuria, todos estos síntomas, dolor suprapúbico. Y ese paciente tiene fiebre y además de eso tiene un parcial de orina patológico. Estamos hablando de que efectivamente sí tiene una infección urinaria, pero la gran mayoría de pacientes asintomáticos que se les hace un parcial de orina y sale positivo, no es una infección urinaria, sino una bacteriuria asintomática. Las bacteriurias asintomáticas, la gran mayoría no se tratan. Esto es muy importante. La gran mayoría no se tratan porque uno ve, profe, que cada vez que se pide un parcial de orina, tratan el parcial de orina y dan antibióticos a los pacientes. La gran mayoría de veces los pacientes no necesitan antibióticos y vuelvo y repito, las bacteriurias asintomáticas no se tratan salvo en algunas circunstancias especiales como que una mujer embarazada. Una mujer embarazada con bacteriuria asintomática hay que tratarla. Un paciente con inmunosuprimido, un trasplantado renal, hay que tratarla. Entonces, hay situaciones que indican o que ameritan que se traten las bacteriurias, pero como digo, la gran mayoría de ocasiones, por ejemplo, un paciente también que se va a instrumentar, por ejemplo, un paciente que se le va a hacer una cistoscopio, algún procedimiento con bacteriuria asintomática, también hay que tratarlo. Entonces son como 4 o 5 indicaciones que no la tienen la gran mayoría de pacientes donde sí implica tratarlo, pero la gran mayoría de veces, profe, no se deben de tratar.